Hola muchachos, vencieron los 40 minutos, pero se puede conectar de nuevo. Me salí por un momento. ¿Qué pasó? Es que se cumplieron los 40 minutos. Ah, ya pasaron los primeros 40. Y aquí viene. El programa deja. Estamos Ok, ecuación diferencial que modela el sistema masa-resorte, ¿qué? amortiguador. Bien, Masa-resorte amortiguador, gracias. habíamos quedado ahí, ¿cierto? Dijimos que, ¿cómo era el Laplace de esto? F de S Es igual a ms al cuadrado a ms cuadrado, ¿sí? Por x de S más B. ¿B qué? X, No. B bs por x de S, ¿cierto? Más K por x de S, ¿cierto? Tengo ese Laplace. Pregunto, que de estas variables, ¿quién es la entrada, muchachos? ¿Quién es la entrada en este sistema? f. F, ¿cierto? La fuerza de entrada, porque si yo no aplico una fuerza, no muevo el sistema, ¿verdad? Entonces, F es la entrada y X es la salida. Y recordemos que la función de transferencia es ¿qué? Salida sobre entrada, ¿verdad? Pero bueno, antes de eso podemos hacer un paso adicional y decir que F de S es igual a ¿qué? Factor común X de S, ¿de quién? De ms cuadrado más bs más k, ¿cierto? Por lo tanto, la función de transferencia va a ser salida sobre entrada. Entonces, salida, ¿quién es? X de S sobre ¿quién? Sobre f de S. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre ms cuadrado más bs más k. Y esta de aquí sería la Coronavirus. función de transferencia del sistema. Función de transferencia del sistema. ¿Sistema qué? Masa, resorte, amortiguador. ¿Sí? ¿De qué orden dio la función de transferencia? ¿Orden 2? De orden 2, ¿sí? De segundo orden. O de segundo orden, eso. O de segundo orden. ¿Vale? De segundo orden, ¿cierto? Sí, segundo orden. ¿Qué cosa? La ¿Cuál? ecuación, Ya, ¿me? ¿El que nosotros compramos? ¿Viste cómo le llegó? ¿Viste cómo le llegó? Yo, profe, saqué ¿Cómo los llegó? micrófonos. Bueno, entonces, muchachos, llegamos a la ecuación diferencial debido a que pudimos aplicar las leyes de Newton, ¿cierto? Teníamos 3 fuerzas, 4 fuerzas actuando en el bloque M, hicimos una sumatoria de fuerzas, llegamos a una ecuación, ¿cierto? Algebraica, que la volvimos diferencial, y esa ecuación diferencial
le sacamos Laplace y llegamos a la función de transferencia, ¿sí? Entonces, los matemáticos hacen esto mismo sobre los procesos industriales, ¿sí? Todo un tanque, un sistema de bombeo, un sistema, no sé, de calentamiento, de enfriamiento, ¿sí? Son modelados de esta forma, ¿sí? Empleando leyes físicas, llegando a una ecuación diferencial y posteriormente, si se quiere, pues llegar a la función de transferencia, ¿de acuerdo? Este es un modelo o un sistema mecánico que se mueve de manera lineal. Sin embargo, también hay sistemas mecánicos que rotan, ¿de acuerdo? O sea, ejes que rotan, ¿sí? Y esos sistemas también se pueden modelar. Entonces, vamos a, si me permiten, pues borro la pizarra, ¿sí? Y vemos esos sistemas, ¿vale? Voy a borrar igual, pues yo creo que esto... Vale. A ver, voy a ver si esto está grabando. Ah, sí, grabando, sí. Sí. Pues, entonces, voy a borrar la pizarra, ¿sí? Y vamos a los sistemas mecánicos rotacionales, ¿sí? Sistemas mecánicos rotacionales. Entonces, en un sistema mecánico rotacional tenemos este elementico, que es como un cilindro, ¿sí? Al cual denominaremos elemento de inercia, ¿sí? Voy a silenciar los micrófonos porque está haciendo por allá eco. O silencien los micrófonos, muchachos. Y me olvidó por dónde es. Bueno, tenemos este elemento que es, y la inercia que representa con la letra J, ¿sí? Tenemos también el resorte, pero este es un resorte torsor. Y será representado con la letra K. Y tenemos este elemento que digamos que se representa así. ¿No radios o qué es eso? Sí, como una X ahí. Y este símbolo es, este se llama el ¿qué? Suspensión. No, esto llama otra cosa, esto se llama viscosidad, ¿sí? La viscosidad. O se podría decir también ay, se me olvidó, cuando un eje está sobre un rodamiento, ¿qué se trata de eliminar ahí? La fricción, ¿sí? Este es el coeficiente de fricción. Y lo vamos con la letra B, ¿sí? Cuando un eje está girando, ¿sí? Cuando un eje está girando, normalmente los que pues han visto conmigo mecatrónica, igual para los electrónicos, cuando un eje está girando, pues uno lo monta sobre rodamientos, ¿sí? Y montarlo sobre rodamientos, pues me garantiza un poco que a veces este coeficiente de fricción se anule, ¿sí? Porque pues los rodamientos permiten que el eje o esta inercia rote libremente, ¿sí? Pero, sin embargo, pues, digamos que podemos considerar un coeficiente de fricción bajo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos estos tres componentes en los sistemas mecánicos, ¿sí? Sistemas mecánicos rotacionales. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Hace un momento con el sistema masa resorte amortiguador,
hablamos de sumatorias de fuerzas, ¿sí? Acá tenemos que hablar es ahora, pero de torques. Entonces, no hablamos de fuerzas, sino de torques. ¿Por qué? Porque estos son sistemas mecánicos que están, ¿qué? Rotando, ¿cierto? Entonces, el torque de rotación de la inercia, ¿sí? El T sub J, es igual a la inercia por la aceleración. Alfa es la aceleración, ¿sí? El torque de del resorte torsor es igual a SK por el desplazamiento angular, teta, ¿de acuerdo? Y el torque de la fricción es igual a B por la velocidad angular, omega, ¿sí? Entonces, tenemos alfa, aceleración, ¿aceleración qué? Angular. Tenemos teta por acá, disculpen el desorden. Teta es el desplazamiento angular. Y omega, omega es la velocidad angular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder, digamos, también aplicarlo en un sistema de rotación, ¿sí? Entonces, quedo a disposición para borrar la pizarra y me dicen, ¿vale? Hasta ahí de pronto alguna pregunta. Bueno, hagamos lo siguiente, a ver, de pronto el resorte lineal, ¿cierto? Seguramente muchos lo conocen porque es aquel resorte que yo trato de comprimir o alargar, ¿cierto? Pero, ¿cuál será ese tal resorte torsor? ¿Sí? Bueno, el resorte torsor, si ustedes de pronto observan cuando en el caimán del pelo de las mujeres, ¿sí? Cuando usted lo abre o lo cierra, si usted ve ahí hay un resorte, ¿sí? Ese resortito sería un resorte torsor, ¿sí? Porque funciona mediante ángulo, ¿sí? O sea, se comprime y se alarga, pero a través de una fuerza de torque, ¿sí? Entonces, esto es el resorte torsor, ¿de acuerdo? No es el resorte lineal, pues, como acordeón que se alarga o se estira, ¿de acuerdo? Pues se contrae. Sí. Bueno, entonces, si me permiten, entonces hacemos un ejercicio, borro la pizarra. ¿Cierto? Igual el video, pues, la grabación se va a enviar, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer este ejercicio. Tenemos aquí un eje. Un eje. En ese eje, pues, tenemos aquí, vamos a pintarle un poquito de fricción, ¿sí? Vamos a pintarle un poquito de fricción y pues vamos a dar de cuenta que él está apoyado sobre unos rodamientos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el componente inercial J y tenemos el componente B, que significa la fricción, ¿sí? Entonces, este sistema, digamos, para generar desplazamiento angular, necesita una entrada de ¿qué? De torque, ¿sí? Un torque de entrada, ¿sí? Para producir
un desplazamiento, para producir una velocidad angular y para producir una aceleración angular. Entonces, este torque es el torque de entrada. Y estas son las variables de movimiento y cada una de ellas sería una salida. ¿De acuerdo? Entonces, me piden hallar o calcular o llegar a la función de transferencia teta de S sobre torque de S, ¿sí? O sea, a esta función de transferencia de desplazamiento angular respecto al torque de entrada, ¿sí? Entonces, al igual que hicimos con el sistema masa-resorte amortiguador, yo tengo que preguntarme qué torques están interviniendo en el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué torques están interviniendo ahí? Pues tenemos el torque de entrada, que está aquí, ¿cierto? Pero en reacción a ellos tenemos el torque ¿de quién? El torque inercial TJ, ¿sí? Y también tenemos el torque ¿quién? De la fricción, ¿sí? Que están oponiéndose a él. O sea, para el sistema, si deseo que rote, pues se debe aplicar un torque suficiente para que venza ¿quién? El torque que de la misma inercia del eje, porque recuerden que la inercia, ¿qué es? El concepto de inercia es, ustedes pues en electrónica, en circuitos, vieron que la resistencia eléctrica es la oposición al flujo de corriente, ¿cierto? La inercia en la mecánica es la oposición al movimiento, ¿sí? Entonces, entre más inercia tenga un elemento rígido, pues más duro, más difícil va a ser rotarlo, ¿sí? Entonces, a este torque de entrada no le va a quedar fácil, ¿sí? Porque él tiene que vencer el torque de la inercia más el torque de la fricción, ¿sí? Entonces, haciendo una sumatoria de torques, ¿sí? Tenemos que el torque de entrada menos el torque de inercia menos el torque de la fricción, pues en primera instancia tiene que ser igual a 0, ¿sí? Pero cuando el torque de entrada es mayor que esos otros dos torques, pues va a haber movimiento. Entonces el torque va a ser igual a ¿qué? Al torque inercial más el torque de la fricción, ¿sí? Y entonces aquí vuelve y algo parecido, tenemos una ecuación que algebraica por ahora, ¿cierto? Una ecuación algebraica, ¿sí? Pero tenemos que convertirla a una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy similar a lo anterior. Tengo que reemplazar lo que vale t sub j y t sub b por su parte diferencial, ¿sí? ¿Cómo sería? Bueno, tendría que ahorita borrar la pizarra para continuar con esta parte, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo porque recuerden, muchachos, que esta grabación, pues, queda, ¿sí? Esta herramienta Zoom la estuve explorando o leyendo y es muy buena, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Ya casi termina el tiempo de la versión gratis? ¿O cómo vamos a hacer para reiniciar la videollamada ahorita que termine? Hace un momento terminó los 40 minutos. Ahora estamos por los segundos 40 minutos. Sería con el mismo link. Sí, el mismo link. Listo. Gracias, Entonces, ok, tenemos que torque era igual a ¿qué? Al torque de inercia más el torque de la fricción, ¿cierto? Ahora, ¿a qué era igual el torque de la inercia? ¿Quién me recuerda? A la inercia multiplicado por ¿quién? Por la aceleración angular, ¿cierto? Pero la aceleración angular alfa
no lo va a escribir como alfa, sino como ¿qué? Como teta ¿qué? Teta 2 puntos. ¿Sí? Porque la aceleración angular es la segunda derivada ¿de quién? La aceleración angular ¿De es la la... velocidad? ¿De la velocidad? ¿De la la- velocidad angular? no. Ah, perdón, de la posición angular. La posición angular, sí, correcto. Y tenemos que el torque de la fricción es igual al coeficiente de fricción por la velocidad. Pero la velocidad, ¿qué es? Es la primera derivada ¿de quién? Del desplazamiento angular. Entonces, omega lo reemplazamos por teta punto, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿qué tenemos? Tenemos teta igual, perdón, torque igual a J por teta 2 puntos, ¿sí? Teta 2 puntos más el coeficiente de fricción por teta punto, ¿sí? Y esta, ¿qué sería? Esta sí sería la ecuación diferencial del sistema. Esta sí sería la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero, ¿qué planteaba el problema? Que calculáramos ¿qué? La función de transferencia teta de s sobre t de s, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Aplico Laplace. Entonces, Laplace del torque es t de s igual a j. ¿J qué? A ver, muchachos, díganme. Teta 2 puntos. No, se estoy sacando Laplace. ¿Cuál es Laplace de teta 2 puntos? S al cuadrado, teta, S al S. cuadrado, teta S. Eso, s al cuadrado teta de s más b s teta de s. Ahora, t de s es igual a, factorizo teta de s y me queda js cuadrado más bs. Y finalmente, teta de s sobre t de s es igual a ¿qué? A 1 sobre js cuadrado más bs. Y esta es la ecuación, perdón, la función de transferencia del sistema, ¿cierto? Función de transferencia de ese sistema mecánico, ¿no? De ese sistema mecánico rotativo, pues. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esto era lo que les quería hoy mostrar. Mostrarles de que los sistemas físicos, primero, son dinámicos. ¿Sí? Recordemos, los sistemas físicos son dinámicos, ¿por qué? Porque la variable física a analizar siempre está evolucionando en el tiempo, siempre está variando en el tiempo, ¿sí? Entonces, un eje cuando está girando, pues está cambiando su posición angular siempre respecto al tiempo, ¿sí? Un sistema térmico, si está siendo calentado, está su temperatura aumentando en el tiempo, o si se va a enfriar, pues está disminuyendo en el tiempo. Entonces, todos esos sistemas se denominan sistemas dinámicos, y los sistemas dinámicos se pueden modelar matemáticamente empleando leyes de la física, ¿sí? Y empleando los modelos matemáticos a través de ecuaciones diferenciales y funciones de transferencia. Pero ustedes dirán, ¿para qué sacar la función de transferencia de los sistemas? Sí, Andrés, pregunta. Lo mismo que dijo, ¿para qué sacarla de las funciones de transferencia? Correcto, entonces esa respuesta es la siguiente. Muchachos, voy a dibujar aquí en la bucla de control de todo sistema, ¿cierto? Tenemos aquí
aquí tenemos al controlador, ¿sí? Y aquí tenemos a la planta, ¿sí? O sea, el sistema que vamos a controlar. Y la realimentación viene por acá, ¿cierto? ¿Por qué es importante entonces? Es que yo necesito conocer, ¿sí? Es necesario conocer la función de transferencia de la planta para poder diseñar ¿quién? Vea. Diseñar el controlador, ¿sí? Entonces, yo no puedo diseñar un controlador si no conozco la función de transferencia de la planta o del sistema físico que voy a controlar. Por esa sencilla razón es que hay, bueno, matemáticos, físicos, siempre tratando de modelar cualquier sistema, ¿sí? Porque no solamente son los sistemas, digamos, que nos competen en ingeniería, ¿sí? Un sistema eléctrico, un sistema mecánico. Los sistemas, por ejemplo, sociales, ¿sí? Los sistemas sociales también son sistemas dinámicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad en una ciudad? ¿O cuál es la tasa de nacimiento en un país? ¿Sí? Entonces, todos esos son comportamientos dinámicos y también esos sistemas se analizan, pero pues no son sistemas, digamos, que nos competen para la ingeniería, ¿no? Pero entonces, los sistemas de control se diseñan a partir del comportamiento de los sistemas a analizar. Por esa razón es que es importante conocerlos. Y en este segundo corte del curso, pues vamos a enfocarnos en la modelación matemática de algunos sistemas, de los sistemas de ingeniería. Hoy acabamos de ver entonces los sistemas mecánicos. La próxima sesión, o sea, el otro viernes, si nos toca virtual, pues lo haremos virtual. Si todo se normaliza, pues en clase nos veremos presencial. La próxima sesión veremos sistemas eléctricos y electromecánicos. Entonces, en esa sesión vamos a poder, por ejemplo, sacar la función de transferencia del motor, ¿sí? Que tanto ustedes lo van a necesitar. ¿Por qué? Porque usted necesita hacer un control de ¿qué? ¿Quién me recuerda? De una banda transportadora. Sí, pero ¿qué variable física vas a controlar, Andrés? Velocidad. La velocidad del motor, ¿no? ¿Sí? Velocidad. Entonces, es por esa razón, muchachos, pues les doy las gracias por la asistencia. Ahora miro cómo es la cuestión del link para enviarles la grabación y bueno, si hay alguna pregunta, pues es el momento. Pues, profesor, pues por ahora todo bien, ¿no? Pues hay que como seguir esta regla en ese momento, ¿no? Porque pues es mejor las clases como presenciales que virtuales. Pero hay que amoldarse a la idea de esta, ¿no? Sí, mira, respecto a eso, para mí incluso también ha sido difícil porque la verdad, te digo con sinceridad, yo creo que la mayoría de docentes no estábamos preparados para esto, ¿sí? Ni tampoco ustedes. Entonces, no estamos preparados para la virtualidad. Ha sido también difícil para mí tener que cacharrear herramientas, tener que, bueno, y miren, por ejemplo, yo tengo clases todos los días, entonces el lunes a los de mecatrónica me tocó enviarles un video tutorial, ¿sí? Me tocó aprender cómo usar programas que capturan pantalla y hacer el video. El martes también me tocó enviar un video tutorial. Bueno, ayer tuvimos una clase con los de mecatrónica, no nos fue muy bien con el Hangouts. Después me tocó hoy cacharrear con Zoom. Entonces sí, mira que es difícil, ha sido difícil, pero todo es cuestión de costumbre, ¿no? Mira que aquí estamos y creo que yo también me voy con un conocimiento nuevo, ¿sí? Pero lógico, todo es cuestión de que si, digamos, las universidades, porque no solamente la UniAJC,
si todas las universidades de alguna forma tratan de incluir en los cursos, ¿sí? Una pizca de virtualidad, yo creo que esto no estuviera, o sea, hubiera sido más fácil, ¿sí? Entonces yo creo que de pronto las universidades se deben replantear las cosas, ¿no? O sea, decir, bueno, sí, hay clases que no pueden ser virtualizadas, por ejemplo, un laboratorio, pero hay otras clases que sí. Entonces, si las universidades de pronto se toman el papel de decir, bueno, esta clase puede ser virtual, estaríamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto, pero pues tenemos que adaptarnos. Esa es la gran virtud que tenemos los humanos, ¿no? De adaptarnos a los cambios. Profe, una pregunta que como al principio de la clase yo tenía problemas para ingresar, no sé si llamó a lista, entonces pues yo me inscribí a la clase pues ya como a los 10, 15 minutos después. No te preocupes, no llamé a lista porque tenemos que ser flexibles con la cuestión de que hay que asumir también de que muchos a lo mejor no tienen la facilidad de conectarse. Mira que 10 minutos antes de iniciar la clase yo estaba sin energía eléctrica, el sector estaba sin energía eléctrica, entonces yo ya me estaba preocupando. Y el celular tenía 40% de carga, entonces yo ya me estaba azarando porque... Los recursos para este tipo de clases. Perdón. ¿Cómo, Andrés? Andrés. Bueno, Andrés se desconectó. No, entonces por el listado no se preocupen, muchachos, ¿sí? Lo importante es que los que no pudieron estar, le den una ojeada al video y estén al día, ¿de acuerdo? Es bueno adaptarse a este tipo de cambios. Sí, Andrés, ajá. Claro, sí, él dice que este tipo de cambios son buenos también. Oh, igual, profe, buenas noches. Buenas Igual noches. yo como que llegué ahí, pero igual eso nos sirve también a nosotros profesionalmente. Posiblemente uno llegue a un puesto o algo, no pueda tener a todo el personal al tiempo. Buenas herramientas también, ¿no? Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas. Exacto, tú lo acabaste de decir. En la industria o en la vida profesional, pues esto va a ser más común de lo que está haciendo hoy en día. Y bueno, yo creo que este ejercicio pues nos ayuda a todos, ¿sí? Hay que verle el lado positivo. No sé todos ustedes, pero a mí me gustó este modo virtual. Sí, sí. Bueno, muchachos, no siendo más, pues les agradezco, tengan una feliz noche, un feliz fin de semana también, y bueno, a estar en casa, ¿no? ¿Sí? Gracias. Ok. Cuídense todos. Gracias. Me vuelven a Saludos para todos. Chao. en la que queda. Diciembre.